Soy Niquegate de los Agustinos Recoletos. Me da mucho gusto saludarles. En esta ocasión quiero hablarles sobre los obispos donatistas. Sabemos que el donatismo es un movimiento que nace entre los años 308 al 311 como una consecuencia de la persecución de Diocleciano. Sabemos que en esa persecución de Diocleciano se obligó a los obispos y a la jerarquía de la Iglesia a entregar los libros sagrados para que fueran quemados. Aquellos que entregaron los libros sagrados para ser quemados fueron llamados traditores, es decir, aquellos que habían entregado las Sagradas Escrituras o los libros litúrgicos para ser quemados, salvando con ello la vida y rechazando el martirio al no haber optado por esa vía y haber entregado los libros. Sabemos que a la muerte del obispo de Cartago, llamado Mensurio, surgirán dos obispos de Cartago, el obispo Ceciliano, que es el obispo católico, y otro grupo de obispos, al darse cuenta que Ceciliano había sido ordenado obispo por otro obispo a quien acusaban de haber entregado los libros litúrgicos para ser quemado, llamado Félix de Aptungi, negaron la validez de la ordenación de Ceciliano y ordenaron a otro obispo llamado Mayorino. Mayorino va a morir muy pronto y le sucede Donato, quien dará nombre a este movimiento. Durante mucho tiempo se pensó que los obispos donatistas eran obispos que procedían o bien de las clases más bajas de la sociedad del Imperio Romano o que eran personas que no tenían una cultura. Sin embargo, sabemos que en el grupo donatista hay obispos que tienen una gran calidad humana y ciertamente una gran preparación intelectual. Nos basta recordar los nombres de algunos de ellos: Parmeniano, quien será obispo donatista y quien guía el movimiento a lo largo de más de 30 años, el nombre de Priminiano, un hombre culto que conocía la retórica, emérito de Cesarea, otro hombre también preparado dentro del campo de la retórica y de la oratoria, el nombre de Macrobio de Roma, quien pudo componer incluso un tratado sobre la vida religiosa, un tratado que incluso perviviría a lo largo de la Edad Media y que, sin saber que él era un obispo donatista, tendría un gran éxito dentro de la Edad Media. Una serie pues de obispos con una preparación exquisita, excelente, muy parecida a la preparación de San Agustín, pero que en el enfrentamiento con San Agustín tendrán que darse cuenta de la maestría, tanto retórica como teológica y exegética del mismo San Agustín. Dentro del grupo de obispos donatistas también tenemos un grupo negativo, un grupo de personajes oscuros en estos obispos donatistas, algunos obispos que podríamos catalogar como obispos guerreros, obispos que se aliaron con todo tipo de rebeliones, de revoluciones y de revueltas contra el Imperio Romano en el norte de África. Habría particularmente dos de estos obispos que son tristemente recordados por el mismo San Agustín. El primero de ellos se llamaba Optato de Tamugadi. Este obispo, que al aparecer una revolución contra el Imperio Romano, guiada por un general llamado Gildo, se une a esta revuelta contra el Imperio Romano. Las tropas de Gildo, de este revolucionario contra el Imperio Romano, serán derrotadas en el año 398. Gildo será ejecutado y el obispo Optato de Tamugadi, este obispo donatista, será encarcelado por haber permitido, por haber favorecido esta rebelión en el Imperio Romano. También sabemos que Optato de Tamugadi es un hombre negativo porque él fomentaba un grupo terrorista dentro del donatismo cuya misión era amedrentar y amenazar a los católicos para que se pasaran a la parte donatista, un grupo llamado los Circunceliones. Él era uno de los dirigentes de este terrible grupo terrorista de los donatistas que forzaban a los católicos para pasarse al grupo donatista. Otro nombre también triste de los obispos donatistas es Gaudencio de Tamugadi. Este obispo, hacia el año 418, por lo tanto, mucho después de la conferencia de Cartago, se había encerrado en su propia iglesia porque las autoridades le obligaban a que se pasara a la Iglesia Católica
cómo se había establecido en esa conferencia de Cartago. Él se encerró dentro de la iglesia y amenazaba de quemar la iglesia juntamente con todos los fieles y su propia persona si lo obligaban a hacerlo. Personajes, por lo tanto, con una gran violencia que de alguna manera desprestigiaban la imagen de los demás obispos donatistas. Finalmente, cabría señalar otra figura donatista importante, Emérito de Cesarea. San Agustín viaja a la ciudad de Cesarea a unos 1000 kilómetros de distancia de Hipona para resolver un problema eclesiástico y aprovecha su estancia en Cesarea para enfrentarse con ese obispo emérito. Hay una obra hermosísima agustiniana, un sermón dirigido al pueblo de Cesarea, donde se recoge la discusión entre San Agustín y Emérito de Cesarea. Emérito de Cesarea comienza su discurso con una frase sumamente obtusa, una frase confusa, para intentar ganar la disputa con San Agustín. Y le dirá a San Agustín: yo no puedo no querer lo que tú quieres, pero puedo querer lo que yo quiera. Se trata de una pieza oratoria maravillosa donde San Agustín responderá a esta frase de Emérito, repitiendo y dándole vueltas a esta frase sumamente alambicada de Emérito y haciéndole ver la falsedad del pensamiento de Emérito e invitando a Emérito de Cesarea a pasarse a la parte católica. Estos obispos donatistas nos hacen ver que la inteligencia y que las cualidades son importantes utilizarlas para el bien de la Iglesia, para el bien de Dios, y como dice San Agustín, solamente en la unidad de la Iglesia, a través de la caridad, los dones de Dios pueden dar el mejor de sus frutos. Soy Enrique Guías de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto estar con ustedes.